Bienvenidos, hermano Elías, hermano Elvis, una bendición volver a estar aquí en Alfa y Omega. En esta ocasión vamos a retomar lo que habíamos estado hablando de la creación, de lo que estábamos hablando de Génesis. Gracias al Señor logramos terminar Génesis 1.1, ¿verdad, hermano? Sí, bendito sea el Señor que logramos terminar Génesis 1.1. Salimos a flote. Es muy profundo, muy grande. Sí. Ya llevándolo despacio. Ya llevándolo así, en una ocasión el profeta Tito hablaba de que cada punto, cada coma tienen un significado y un trasfondo, o sea, que ya llevándolo así es. Y llegábamos a un punto donde nos mandaba. Señor bendito, pero bueno, que el Señor nos ayude, hermanos, de verdad. Entonces, yo ahorita voy a empezar hablando de Génesis capítulo 2, versículo 1. Entonces, quisiera que me acompañaran. Yo lo voy a leer en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que el Señor nos ayude, que nos mande un espíritu de revelación en estos momentos para que podamos explicar su palabra de la mejor manera. Y así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Esta es en la versión de las Américas, pero yo me quiero ir ahorita, me voy a ir a la versión, a la Serafín Ausego, 1975. Me gustó mucho por cómo contextualiza esto. Ajá. Entonces dice, Génesis capítulo 2, verso 1, así fueron acabados el cielo y la tierra y todos sus moradores. Versículo 2, para el día séptimo dejó Dios acabada la obra que había hecho en el día séptimo y descansó de todo cuanto había hecho. Bueno, entonces aquí vemos, voy a seguir hasta el 3. Bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él descansó toda su obra creadora. Bueno, entonces aquí vemos la conclusión de lo que en su momento se inició en Génesis 1.1. ¿Sí? Entonces, o sea, para que entendamos esta parte de que la creación no termina en el capítulo 1 de Génesis, sino que continuamos todavía el 2 y todavía hay 3 versículos que todavía nos hablan de un séptimo día y que ese día el Señor lo santificó y fue el día que él descansó, pero para entender esto no es un descanso físico, sino que fue un momento en que podríamos utilizar el salmo donde dice que él se deleitó, o sea, él se deleitó en ese momento de su obra, de su creación. Él la vio y la admiró como un regocijo, como un buen pintor que acaba de terminar una pintura exquisita y dijo, esta creación, le puso su firma, sí, exacto, esta es mi creación, es una creación perfecta y yo la vi que era buena en todos los ángulos y bueno, pero vamos a continuar en el Génesis igual, Génesis 2, versículo 4, y así se originaron el cielo y la tierra. Cuando fueron creados, Yahvé Dios hizo la tierra y el cielo. Muy bien, aquí me voy a frenar un ratito, ¿sí? Y voy a utilizar el pizarrón para explicar una parte de lo que quiero contextualizar. Hermano, ¿pudiera yo aportar algo? Dígame, hermano. Sí, claro. Cuando leí, hermano Jonathan, en el capítulo 2 de Génesis, que dice que fueron pues acabados los cielos en la tierra y todo el ejército de ellos. Usted mencionó ejército. Así fue ese. Lo que pasa es que en la Biblia, en las Américas está como hueste. Ya. En la textual, vamos a la textual, vamos a la Biblia textual. Y ahí le voy a decir algo. Para entender bien. Sí. Entonces fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ejército, en el verso 2.1. Y ahí dice, y en el día séptimo Elohim acabó su labor que había hecho, y en el día séptimo descansó de toda su labor que había hecho. Amén. Es que me llamó un poquito la atención porque hay un contexto. Yo encontré un contexto acá y me llevó al Éxodo 31. Al Éxodo 31, cuando hacen el llamamiento de Bezaleel y de Oliab,
ustedes te dan idea. 31, ¿qué versículo, no? Es el 31, versículo 1, pero es el versículo, el que quiero enfatizar, es el 31, 17, donde está hablando acerca del tabernáculo. Yo lo tengo aquí en la textual, si quieres lo leo. Sí, sí, y luego Dice, yo pongo algo. es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre, porque en 6 días hizo Yahvé los cielos y la tierra, mas el séptimo día cesó y reposó. Ahí está. Es contexto, excelente, ¿verdad? ese está perfecto. Ahora, ¿por qué mencioné el llamamiento de Bezaleel y de Aholiab? Porque ellos eran puramente, en este caso, personajes que sabían hacer su trabajo específico para lo cual Dios los había llamado. Pero creo que lo platicamos en los anteriores podcasts acerca de los arquitectos, ¿se recuerdan? Cuando el Señor Dios, Él tiene sus planos y delega a los Elohim, que son, en este caso, no sé si se puede decir la palabra creacionistas, ¿verdad? Para hacer la creación, porque Bezaleel y de Aholiab eran expertos en hacer cada parte de los utensilios del tabernáculo que Dios le había mandado a Moisés, que le había mostrado. Y entonces para compaginar o para agarrar el contexto claro, lo que leía el hermano Jonathan, él vuelve a repetir que en el séptimo día cesó y reposó, pero la aportación era esta, que así como Dios le dijo a Moisés que hiciera el tabernáculo, que hiciera el velo, que hiciera los utensilios, que hiciera cada parte, cada detalle de esa casa que Dios le había mandado, así estamos hablando de los días creacionales de Dios, que cada detalle de cada utensilio, de cada cosa que Dios diseñó, ese fue el final de una obra extraordinaria que Dios había hecho en el Génesis. Amén. Quiero agregarle algo también, hermano. Me llamó la atención de una parte, la que dice los ejércitos. Amén. Fueron acabados pues los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Cuando menciona ejército de ellos, esa es la parte que me llamó la atención. Entonces, ¿a qué ejército se refiere en este pasaje? Pero para contextualizar, vamos a verlo en la versión viviente. Escuchen bien cómo dice. Así quedó, Génesis 2:1 siempre, ¿verdad? Así quedó terminada la creación de los cielos y de la tierra, y de todo lo que hay en ellos. Entonces, nos podemos dar cuenta del contexto de esta versión, de qué se refiere a todo lo que creó Dios. Ellos son los ejércitos que habla acá en la versión Reina Valera. ¿verdad? Ahí estamos hablando desde el cielo y la tierra, los animales y el varón y hembra que creó. No, y además Todos ellos son los ejércitos. y además Es un eso, conglomerado lo que de estábamos ahorita viendo con el hermano Luis, que hay, por ejemplo, ahí uno se va al Strong, y en el Strong hay 12, hay como 4 más o menos contextos. Palabras por hebreas. ejemplo, palabras hebreas, que por ejemplo, una de esas es Ahab. Ese Ahab quiere decir hueste, quiere decir ejército, quiere decir, o sea, potestad. Entonces quiere decir Cosas también tangibles, intangibles. ajá, intangibles. Y vamos a encontrar otro que es Caín, creo yo, si no estoy mal, tal vez el hermano Elias me ayude ahí, en ver el Strong de ejércitos. Pero ahí dice, o sea, hay otro contexto donde hablaba de ejércitos, pero ejércitos humanos. Ahí ese Caín, y habla de ejércitos humanos, ¿sí? Bueno, entonces, para finalizar, solo dígame, hermano. Un segundico, se vale, mis hermanos, esto último. Es que yo no terminé el Éxodo 31:15, antes del 17, a lo que apuntábamos. Porque dice, 6 días se trabajará, dice. Se mira algo literal, terrenal, pero tiene un trasfondo espiritual muy hermoso. Dice, 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo.
pero me llamó la atención esta palabrita, consagrado a Jehová. Entonces, lo que usted mencionaba, cuando el Señor se deleitó, Él consagró eso que hizo, consagró ese tiempo, esos 6 días hasta el 7º día. Amén. Ay, y hermanos, miren, ahorita se me vino algo de que por qué nosotros aquí en Guatemala trabajamos mediodía todavía el sábado. Eso para la mano, pero ahorita les entiendes. Bueno, entonces nos vamos a Génesis. En el capítulo 2 y versículo 3 vemos la obra terminada del 1:1. Ahí está. Entonces, número 1. Aquí termina, digámoslo así, la primera creación que se estaba haciendo. De aquí vemos que aquí terminan los cielos y la tierra. Aquí me voy a frenar un momentito, porque si no estoy mal, en el 2:2 dice, y fueron acabados los cielos y la tierra. Echándonos una pensadita. En el 1 es. En el 1. Guardar el 2. Echémonos una pensadita. Yo ahorita me estoy poniendo a pensar, dije, entonces, o sea, lo que platicamos hace un ratito, de que, o sea, no es que no los haya terminado en un principio, ¿verdad? Porque, o sea, Dios no deja nada a media. Eso que quede claro, sino que aquí finalizó todo lo que eran los cielos y la tierra, y pues yo lo voy a poner aquí y lo voy a poner así como ejército. Sí, pues, lo primero que aparece. Y lo que hablaba hermano Elías ahorita, todo lo que ella habitaba. Entonces, eso fue lo que se terminó. En el 1:2. En el 1:2. Ajá, bueno. Entonces, aquí vemos una creación. Creación. Aquí vemos una creación. Y ahora empezamos en el 2:4. En ese capítulo 2, verso 4. Y dice, hermano Luis, si nos pudiera leer el verso 4. Dice, y está hablando del hombre en el huerto de Edén, dice, Amén. estos son los orígenes Amén. de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y los cielos. Ahora, entonces, aquí vemos, fíjense que yo ahí en la Serafina Strohol lo tenía solo como cielo y tierra. Cielo y tierra, nada más. Ahí lo tenemos como solo cielo y tierra. Entonces, aquí vemos, aquí hay algo bien interesante. Número 1, ese pedacito de aquí, esta parte del Génesis 1:1 hasta el Génesis 2:4, estamos hablando de un Shamaim. Amén. Que habíamos hablado de que esto era un Eretz completo. Era toda la tierra. Era toda la tierra, pero esa era la tierra de las delicias. Ya ¿Por qué? dijimos que, bueno, en este caso sería el Edén. El Edén completo. ¿Por qué? Porque a este hombre que vemos aquí en el Génesis 1:27, este no tenía prohibiciones. Exacto. Este tenía todo a la mano. O sea, no había ningún tipo de restricción. No hay ninguna prohibición. No había ninguna prohibición ni ningún tipo de restricción. Entonces, era la tierra de las delicias, ¿sí? Como se nos ha enseñado. Bueno, pero entonces unimos y nos vamos a partir del 2:4. Y ahorita lo vamos a ver que este es otro Shamaim. Hermano Jonathan, Dígame, ¿puedo opinar algo? Dígame. Ahí tal vez vendría la duda, no solo a mí me surge la duda, les dirá a alguien. Ellos también fueron, ¿cómo es la palabra? Fueron probados, Sí. fueron castigados. ¿Qué pasó? Entonces mire, aquí lo que pasó fue que, digamos, toda esta creación
Lo que hablábamos en un momento, también se hablaba en otro momento, del diluvio de Araxá. Todos estos fueron ahogados. Y aquí empieza Dios, y aquí ya vemos la figura de Adán como figura de Cristo más adelante, que ya lo vimos del postrer Adán y el primer Adán, que lo vimos ya creo que en Corintios, si no estoy mal, de que el postrer Adán no era el hombre espiritual, sino que era el del otro. O sea, este Adán del que estamos hablando como figura de Cristo. Mamá Jonathan, hay algo que le está haciendo falta, ¿entiendes? ¿Puedo agregar? Claro, Porque yo le entiendo, pero no puedo dejar pasar nada en alto. Vimos tanto tiempo hablando acerca de esta parte. ¿Tú bien? Génesis 1:1. Amén, Cielos y tierra. amén. Perfectos, habitables y top, es top. Y aquí había una palabra. Desorden. Perfecto, Ahí está. tienes razón. Exacto. De Génesis 1:2. Ese punto no lo podemos dejar pasar Sí, por alto. es cierto. ¿Qué sabían? El caos. Sí, el caos. Y pues de aquí adelante estaba desordenada en la silla. Exacto, es cierto. Y a partir de los cielos y la tierra, ahí él hizo. Luego entonces se vuelve a iniciar la creación. Amén. Tiene razón. Tiene razón. No, ahí está perfecto. Bueno, entonces, mira, pues entonces seguimos aquí en el Génesis 2:4. Dios crea los cielos y la tierra y crea a postrer Adán, crea a Adán ahora. Y entonces, esto ya no es, aquí esto ya no es la tierra de la delicia. Ya no es el Edén primero. Ya no es el Edén primero, entonces aquí ya es, vamos a poner cuerpo. Y más adelante vamos a ver por qué es un cuerpo. Mis hermanos, se me viene una, no sé si es duda o es aportación, pero se vale, ¿verdad? También ellos, nosotros ya lo comentamos, yo medio estudiamos porque estamos aprendiendo, ¿verdad, mis hermanos? Ahí hubieron varios principios que en este caso no se vislumbran tan fácilmente como los días creacionales, y no digamos lo que está explicando hermano Jonathan ahorita del capítulo 2 que va a tocar ahorita. Así es. Sí, así es. O sea que allá hubieron cosas que tampoco no llegamos a traer esa luz para verlas. Aquí sí. Amén. Sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, es que era lo que, ¿por qué no terminamos nosotros Génesis 1:1, verdad, hermano? El hermano Ponce mencionaba Génesis 0. Génesis 0, ¿para qué no habíamos? Porque lo que pasa es que aquí... Es lo que regresamos. No, sí, está bien. Lo que pasa es que aquí hay un trasfondo espiritual y literal, que por ejemplo, esto lo del caos, ¿a qué se debe? A la caída de Miguel. Amén. Entonces nos vamos a ir, imagina, en cambio, aquí en esta parte de aquí, por ejemplo, y más adelante lo vamos a ver ya cuando la serpiente le habla a la mujer, ¿verdad? Que es algo más literal. O sea, no es algo tan espiritual, pero, o sea, sí, pero es un poquito más literal. Repercusión espiritual. Una Vamos, y aquí vamos a ver, y aquí ahorita miren, esta parte de aquí hay una repercusión. Aquí, cuando fue el caos y fue la destrucción, porque estos eran vivientes, ellos no conocían la muerte, no conocían la muerte como tal. La muerte llega hasta la desobediencia del Ah, segundo hombre. esto va, entonces aquí, esto fue una muerte, digámoslo literal, al ser destruidos, ¿sí? Una muerte literal de seres vivientes. Pero aquí, cuando ya entremos a lo de Eva, que aquí es una muerte espiritual. Sí. Entonces yo ahorita con eso concluyo. Le voy a dejar el tiempo ahorita hermano Elías para que él entre con lo que sigue del tema. ¿Sí? Amén, hermano. Sí, yo tal vez me quedé un poquito ahí, muy rápido se fue el hermano Jonathan. Me quedé rezagado. Pero sigamos. Sí, entonces Hay que terminar de sellar esa sí, parte. es que yo seguía. Entonces, solo vamos a ver, solo voy a seguir en el 5 y en el 6. Dice, y no había ninguna planta del campo. Entonces volvemos otra vez. Pues aquí ya es literal. Y aquí ya es literal. Y no había ninguna planta del campo, ni había brotado aún en la tierra ninguna hierba del campo, porque Yahvé Elohim no había hecho llover sobre la tierra. Pero aquí estamos hablando de que, miren, pues, aquí viene Dios, pone al hombre, o sea, bueno, planta, pone al hombre aquí,
pero aquí no era que hubiera un caos. ¿Qué versión están leyendo? Esta es en la textual. Aquí lo dice de otra manera. Diga. En la versión Valera. Ajá, 1964 está leyendo, ¿no? ajá. 4 Dice. y el 5. 4 y 5. No sería el 5 y el 6. Ahorita el 5 estaba. El Sí, 5. sí. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra. Y toda hierba del campo antes que naciese. Amén. Porque Jehová aún no había hecho llover sobre la tierra. Ah, chicos, Está hablando del antiguo. Sí, entonces eso es lo que a lo que yo iba a ver, que había sequedad, No, aparte de eso. aparte de eso. Eso, pero de Plantas, plantas, ¿no? anterior. Plantas, ya había sido. ajá, ya había sido hechas. A eso iba. Exacto, Exacto, a eso, a ese. Por eso es que son totalmente diferentes esas dos. Exacto. Pongamos de esa manera. Estos dos Eretz, si lo pudiéramos ver como tierras, la primera tierra es diferente desde el Génesis 1:27 hasta donde vamos al 2:3, 2:1, 2:5, vamos al 5. Al 2 es diferente al huerto que luego hace Dios en ese Edén, en el capítulo 2. Ahorita se va a poner bonito. Ya se va a poner bonita la cosa. Miren, pues entonces aquí lo que vamos, aparte de que había una sequedad, o sea, todas estas plantas ya habían, todas estas plantas aquí lo aclaran, pero así clarito, de que estas plantas ya existían, pero como no había llovido, no habían nacido. Simple y sencillamente eso. Bueno, y aunque de la tierra brotaba un venero que regaba toda la superficie de la tierra, no sé cómo lo dice en la Reina Valera, hermano Elías, en el 6. Sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Toda la tierra. Aquí lo dice, aquí dice, aunque de la tierra brotaba un veneno que regaba toda la superficie de la tierra. Miren, me viene lo que en su momento platicamos, de que las aguas de arriba, las aguas de abajo, y estas son aguas de abajo. Esas son las aguas que hablaba. Ahora miren qué dice la versión, Que subía como- la versión viviente 2009. ¿Eh? Dice, en cambio, del suelo brotaban manantiales que regaban toda la tierra. Excelente. O sea que la tierra se abría y corría agua. O sea, y miren, aquí vemos, que Parte de las aguas que vimos el otro día, Sí, de aguas. Exacto. Bueno, para finalizar, como yo me había quedado rezagado, sus hermanos no me dan chance aún. amén. Fíjense que cuando habla de reposo, lo que mencionaba y quizá un poquito el hermano Jonathan, que por qué reposó, usted mencionaba el deleite de Dios. Exacto. Pero el 16, siempre es de Éxodo, el contexto de capítulo 2 y versículo 1 y 2. Es esto lo que estoy leyendo. Éxodo 31, 16, ¿verdad? Ajá, sí, pero el 17 dice, vamos a ver, no, el 16, sí. Guardarán pues, dice, el día de reposo los hijos de Israel celebrándolo por tus generaciones por pacto perpetuo. Cuando habla de perpetuidad está hablando de un tiempo indefinido, mis hermanos. Sí, sí. Pero me llamó la atención que dice celebrando. O sea que si regresamos al Génesis, cuando el Señor reposa, Él celebró su creación. Amén. Exactamente. Pero no es finalizado. Entonces viene a esto. Por eso es de que nosotros ahora me eché un saco bien gigante al Nuevo Testamento. Por eso es de que el Señor cuando vino, Él todas sus obras, digamos de esta manera, las hizo el día sábado. Amén. Y todos iban en contra de eso porque lo guardaban. Él hizo los milagros, Él levantó los muertos, Él hizo milagros creativos los sábados. Pero, ahorita Elías, ahorita sí, pero porque ahora ya no era un día específico, sino que era Dios mismo, trabajando en ese día. En este caso, celebrando, haciendo libre a los hombres, sanándolos. Y por eso es que ahora nosotros entendemos por medio de la palabra del Señor que ahora ya no es un día de reposo, sino que es una persona donde nosotros debemos de reposar, que es el Cristo, que es el Cristo. Y el sí, hermanos, póngale el día del descanso, que no siempre. Si nunca lo
lo respetaron como tal. Entonces tuvo que venir él y decirles, miren, yo soy. No es así como lo están haciendo. Sí, Que exacto. los fariseos ellos seguían al pie de los sábados, no habían entendido. Isaías 58. En este caso no habían entendido los tiempos. Exacto, ellos no entendían que estábamos, ahorita todavía se puede decir que estamos en el tiempo. ¿Cómo le podríamos decir? Del descanso. El descanso. El Shemati, el viejo del reposo. Porque ¿qué es lo que se hace en los descansos? Se aprovechan No, o sea, a hacer sí, fiestas, hasta el, o sea, hasta digamos, a lo humano. Hasta el Antiguo Testamento, o sea, hasta el Antiguo Testamento, digamos, antes de que viniera Cristo a morir por nosotros en la cruz, digamos que era como que si era factible lo del sábado, pues, digámoslo así. Cuando ya viene Cristo y viene y les dice que no era precisamente que tuvieran que guardar el sábado, no era exactamente eso era lo que tenían que hacer, sino que, o sea, es aquello de que nos tenemos que deleitar, miren, lo que dice Isaías 58, y llamarás al día de reposo, lo llamarás deleite. Días deleitosos. Al día del reposo, pero ¿cuál es el día de reposo de todos los días? ¿No? Y el deleite, ¿no? Y el deleite. Y el deleite, póngale, Jesús hacía un milagro. Ahí había un deleite. Había un deleite, exacto. Había un deleite en cada En cada milagro que él hacía. Fíjense, mis hermanos, se me estaba viniendo ahorita por qué es de que el pastor menciona mucho esa palabrita de lotos y panderetas. Amén. Pero menciono esto porque a veces a nosotros los cristianos nos juzgan, pero si este tiene clavos, dicen, pero es que aquel no tiene ni qué comer, y ahí torteando, y ahí loquito metido en la iglesia todo el día, todos los días, porque nosotros alabamos y celebramos, le cantamos alabanzas a ese Dios en el cual nosotros reposamos, que aunque en su momento estamos pasando tribulaciones, problemas, dificultades exageradamente grandes para el hombre, pero para Dios es nada, ¿verdad, mis hermanos? Porque sabemos por la fe que el Señor ha puesto en nuestras vidas, que alabamos a ese Dios que al final, como dice su palabra, que así como permite la tentación, también va a dar la salida. En este caso, Él va a arreglar todas las cosas, pero ¿qué hacemos nosotros? Alabarlo. Ahora bien, se recuerda que les dije que porque les iba a decir que porque nosotros trabajamos sábado mediodía. Es por esto, porque miren, pues lo que pasa es que muchos tienen la idea, tienen la idea de que Dios en el séptimo día solo descansó. Y claro, Génesis capítulo 2, versículo 1 no lo está diciendo claro que no fue así, sino que en el séptimo día terminó y descansó. Entonces por eso a mí se me viene una idea burda de eso, de que por eso trabajamos nosotros sábado mediodía. ¿Ah? ¿Verdad? Porque dice, así fueron acabados los cielos y la tierra y todos sus moradas. Para el día séptimo dejó Dios acabada la obra que había hecho. No, y si nos vamos un poquito más lejos, hablando del día específico, del sábado. Nuestro sábado de acá de Latinoamérica, Iberoamérica, no es el sábado de los chinos, no es el sábado de los que están del otro lado de la tierra. Porque ¿dónde tendría que correrse las horas? Tendría que correrse la posición del sol, de la luna. Por eso es que no se refiere a un día específico, sino el sábado es una persona que es Cristo. Exacto. Y miren, para que no me vayan a decir, hermano, usted está diciendo una gran barbaridad por eso. Mire, pues Génesis 1:31 dice, completó Dios toda su obra y estaba muy bien y transcurrió la tarde y la mañana del sexto día. Se acabó el sexto día. Ahí se acabó. Y entonces aquí ya Génesis capítulo 2, versículo 1 dice, así fueron acabados el cielo y la tierra y todos sus moradores. Para el día séptimo dejó Dios acabada la obra que había hecho. Ahí celebró. Ahí está. Esa fue la inauguración. Esa fue la inauguración. Ahí está. Ahí está. Sigamos, mis hermanos. Bueno, entonces ahorita seguiría Génesis capítulo Tienes, hermanos, 2, que ¿cierto? no nos va a dar tiempo. No va a dar tiempo, amén. Pero vamos a darle una pincelada. una adelantada. Amén. Vamos a leer entonces, lo voy a leer en la versión 1960. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra Y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente.
Acá, solo para recapitular de lo que hablamos la vez anterior acerca de esto, vemos de que este hombre es un hombre aparte de Génesis 1:27. 27. Amén. Entonces estamos claros ahí de que a este hombre Dios lo forma y toma forma. Ahora los otros son hechos de palabra. Entonces lo dejamos cerrada esa parte de una vez, confirmada. Que creo que Elías, ahí podríamos ubicar lo que explicaba el hermano Lobo en su momento, lo que escribió en la pizarra, de que lo mete en el huerto. Sí, de forma ahorita, después, ¿verdad? ahorita vamos a mencionar de eso. Y vamos ahora a ver el capítulo 8. Dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. Miren, hay que ponerle atención muy bien a la escritura para que nosotros podamos tener muy claro lo que sucedía a base de la palabra. Entonces, por ejemplo, dice el verso 8. Capítulo 2, versículo 8. Sí. Y Jehová Dios plantó un huerto, miren, en Edén. Ahí está. Entonces, por ejemplo, digamos, esta es la mesa. Entonces, voy a colocar un marcador en la mesa. En la mesa. Ahí está. Entonces, Edén, digámoslo así, en la mesa. Y este es el huerto. Entonces, Dios plantó un huerto en Edén, que Edén es el mundo, en el Eretz. Entonces, un huerto es algo pequeño, por decirlo así, ¿verdad, hermanos? Aunque no sabemos exactamente sus dimensiones, pero sí vemos que tiene una gran función. ¿Amén? Dice, lo voy a leer otra vez desde el principio. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Ahí nos vamos a detener. Entonces, pongámosle que este es el este, oeste, norte y sur. Pongámosle que el este y el oeste, digamos que este es el este y el oeste es el oriente, ¿va? Entonces, Dios vino y plantó uno ahí por donde está Armacoendes, al oriente. Esta parte de lo que era el Edén. Exacto, en esa parte donde estaba el Edén. Y en ese lugar colocó Dios al hombre. No había mujeres. No había mujeres. Ahí. Muy bueno. Entonces nos vamos a ir despacio. Diferente al varón y hembra de Génesis. Sí, que sí, eso. Dios los creó y les dio la potestad en Edén, en toda la mesa. Pongámosla, seguimos con el ejemplo Sí, de la mesa. entonces, y ahí vemos otro ejemplo de lo que yo explicaba hace un ratito aquí, de que, por ejemplo, hasta Génesis 2.3 es una creación, y empezando en Génesis 2.4 tenemos otra creación. El inicio de una creación especial. Nada más. Y seguimos en el verso 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol. Ahí tenemos que detenernos también. Porque ahora usted me va a ayudar, hermano Jonathan. Amén. Ahí dice, cuando crean las plantas, en el Génesis 1. Solo antes de que, solo quiero aportar algo como lo dice aquí en la UCEC. ¿Cómo lo dice ahí en la suya, el 2.9? Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra, dice, todo árbol delicioso a la vista. Ahí estamos. Igual, o sea, solo para que entendamos, ¿no? Ya ve, y aquí en la Serafín Mauseco dice, ya ve Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles gratos a la vista y de frutos sabrosos. Entonces, ahorita vamos a entrar en eso, pero en Génesis 1, creo que estábamos en el 20. Sí. No, 21. En el 11 eso, ¿no? El 11. 1:11. Ah, sí, aquí No se está. puede clase Bueno, de- sí, flora y fauna. Aquí volvemos otra vez, flora, fauna. Dijo, ¿Qué dice? ¿Qué es lo primero que dice? y dijo Dios, produzca la tierra vegetación, plantas con semillas, árboles frutales. Déjame ver un poquito aquí porque miren que dice ahí 2 puntos. Sí. Produzca la tierra vegetación. Y ahora aquí, ¿qué dice? En el huerto ya lo dice distinto. Dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol. Bueno, aquí a árboles es lo que hizo nacer directamente. Y ahora acá, Así es toda la vegetación. O sea, Sí. Toda. Plantas con semilla. Plantas con semilla, árboles de fruto. Árboles. Y que den fruto sobre la tierra según su especie,
O sea, aquí creó toda la clase de plantas, semillas, ¿Cuál es la flor? es todo lo verde, ¿En la fauna? son los animales. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo primero que Dios hizo? La flora. Flora. Bien. Va, entonces vemos acá el orden en que Dios también lleva un huerto. Y bueno para comer, dice. También el árbol de la vida en medio del huerto. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero miren, acá sucedía algo que no sucedía en Edén. Dice, Volvemos al 2:9, ¿verdad? Verso 10, el verso 10. ¿Puedo decir algo? Amén. Ustedes manténganse. Yo creo que Elías mencionó que en el principio hacen primero la flora y luego la fauna. Y aquí en Génesis, tal vez me adelanté un poquito, pero no se me va esto. Entonces, en Génesis 2, vamos a ver, 2:18. Bueno, no, perdón, pues 19. Dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, pero ahí antes ya había hecho al hombre. Exacto. Ahí hay un orden diferente. Por eso le digo. Yo ahorita quería llegar al 10, quería terminar de ver cómo se llama y después regresar, ¿no? Porque al primero que hacen es al hombre. Sí, ahí está aquí. Luego vienen los árboles. Sí. Y luego vienen los animales y Luego viene Las el agua que riega las plantas. Y luego ya vienen los animales. Pero vamos a leer el verso 10. Y dice, y salía de Edén un río para regar el huerto. Miren, aquí aclara, es que aclara bien esas partes, ¿verdad, hermano? Entonces de la mesa de ese Edén salía un río para regar el huerto. lo contrario que pasaba en el otro, que era un vapor. Sí, allá era un vapor que salía de la tierra. ¿Qué salía de la tierra? Otra clase de las aguas. Y en la otra versión que decía que eran manantiales, imagino yo que había un nacimiento que se formaba un río para regar el huerto. Más que eso, hermano, porque o sea, que nos vamos a ver, no saben qué nos vamos a ver ahí, o sea, para no meternos mucho en eso, solo quiero, o sea, vamos a ver lo del abismo y de los manantiales que estaban en el abismo. Eso nos vuelve a confirmar que la tierra solo es vamos a hacer de cuenta que es el huevo, un huevo, la tierra es un huevo, la tierra es el cascarón, y el abismo es la yema, y los manantiales Es un ejemplo. y los manantiales o las aguas es la clara, solo para que quedemos ahí claros en ese punto, ¿verdad? Ya. Amén. Entonces dice en el 10, ¿verdad? Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. Y vemos el 11, dice, el nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay ahí también bedelio y onice. El nombre del segundo Metales preciosos. río, hermano Elvis, usted puede investigarme la palabra Pisón. Y usted el siguiente, hermano, para poder ver qué significa esos nombres, que es algo muy importante. Pisón. Ávila, hermano Jonathan, y Pisón, hermano Elvis. Espera. No, primero estamos hablando de los ríos, ¿verdad? Sí. Pero el que solo es el primero se llama Pisón, pero el otro es la tierra de Javi. Entonces el segundo es Huicón. Este es el río que riega esta tierra. Vale, entonces sí, pero ¿Quién? el segundo río se llama Huicón. Sí, pero ahí es donde se distribuye. La raíz, o sea, el primer río es el Quizón. Entonces yo voy a averiguar, usted digo Pisón, yo voy a averiguar Huicón. Huicón, Huicón, perfecto. En lo que ustedes lo tienen, hermano, le voy a seguir leyendo acá. Dice el verso 13, el nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Y ahí nos vamos a detener un poco.
Menciono del río. Sí, hermano. ¿Ya lo encontró, hermano? Sí. Va. Bueno, ya dijimos que es uno de los 4 ríos mencionados en los del Génesis, ¿verdad? Exacto, sí. Génesis 2, del 10 al 14. En este caso nacían en el Edén. Y este era el que rodeaba a la tierra de Ávila. ¿Estamos ahí? Sí. Y una característica de que ahí abundaba el oro, bedelio y piedras de ónix y todo eso, ¿verdad? Amén. La ubicación dice que es desconocida, ¿sí? Pero una característica es que está junto a Gijón, al Tigris y Éufrates. Va, pero ahora dice, aunque no hay consenso alguno de estudiosos que quieren que el Ávila podría ubicarse en el sur de Arabia o la región de Mesopotamia. Las 4 teorías varían desde ríos del este de Turquía hasta el río Sangis, ¿sí? El Pisón es considerado, por tanto, un río bíblico místico cuya geografía precisa se ha perdido en el tiempo, a diferencia del Tigris y el Éufrates. Ahora yo tengo lo activo del Yukon. Dicen que es el río que rodeaba de Cus o Etiopía, como se le conoce actualmente, sí. Ese es lo que era el río Yukon. Va, ahora yo les voy a hablar de la definición del río Éufrates. Es el río más grande y más largo de Asia Occidental. Se eleva de 2 fuentes principales en las montañas de Armenia y desemboca en el Golfo Persa. Entonces, ¿qué quiero llegar yo con esto, no? De que estos ríos, y si lo vamos a ver a lo literal actualmente en el mundo, si seguimos los ríos, digamos, desde donde llegan para el epicentro donde nacen, porque acá vemos en la Biblia algo muy importante, que es el lugar del nacimiento. Estos 4 ríos están en el oriente, donde está Edén. Entonces yo quería solo que observaran Una medio ubicación. el que acá Es que hay un portal, Sí. hay un portal, y esos ríos son como que marcan el punto. Marcan un punto así en el mapa, se puede decir así, ¿verdad, hermano? Pero que ese punto no lo podemos ver los humanos. Si es que aquí estamos Ese de que hablando, no les guardamos con querubines. es que aquí estamos hablando ya, por ejemplo, era lo que hablábamos lo que se ha hablado en su momento, de que aquí estamos hablando de un Edén no físico, estamos hablando de un Shamaín, que estamos hablando de ríos, yo lo quiero decir así, espirituales, tal vez no literales. O sea, lo que hermano Elías habla del portal, o sea, eso nos transcede a ríos espirituales, digamos. Es que podríamos... Fíjese, no, hermano, fíjese que lo voy a corregir esa parte. Es decir, el portal sí es invisible, definitivamente, pero sí podemos ver que este hombre fue formado de carne y hueso. De carne y hueso. Y cuando pecaron allá adentro, lo sacaron, porque el pecado no puede estar ahí adentro. Solo pueden estar los seres vivientes, que dice acá, cuando recibió el aliento, el Ruach de Dios, el hombre fue un ser viviente, entonces él Igual podía que los estar ahí. anteriores que habían creado ahí. Él podía estar ahí, no había ningún problema. Y él podía permanecer ahí todo el tiempo que él quiere. Sí, pero cuando peca, es sacado. Y se me viene, y ahorita con la hermana se me dio una pequeña que hablaba en su momento. Por ejemplo, aquí vemos, cuando estamos en la tierra de los Belices, lo que se nos ha enseñado, de que aquí está lo perfecto. Bueno, lo perfecto, pero que se desperfeccionó también. Pero así es que no estamos hablando del hombre. Eso es lo primero. Ajá, no estamos hablando del hombre. Aquí estamos hablando de la tierra. Aquí en la tierra de las delicias está lo perfecto, que sería el lugar santísimo. Y aquí en el cielo y la tierra, en esta nueva creación, aquí ya no es lo perfecto. Aquí solo estamos en lo agradable. Eso lo santo, el lugar santo. El lugar santo. Entonces lo que decía es que se me vino a la cabeza esto. Romanos ¿Por qué? capítulo Porque 12, lo que decía versículo hermano Elías, de que el pecado, entonces mire, pues aquí vamos a hacer una figura de lo que es la iglesia. Otro lugar santo y lugar santísimo. Romanos capítulo En 12, el atrio, versículo 2. miren, en el atrio, o sea, lo puedo decir de esta manera, en el atrio todavía puede haber pecado, pero aquí, en el lugar santo, aquí
Ya, Es que definitivamente en el acto tiene que haber pecado porque ahí es donde mataban, ahí se el sacrificio. Lo que menciona Romanos capítulo 12, versículo 12. Que presentemos nuestros cuerpos en sacrificios vivos. amén. Para ahí se va a definir, la buena, la agradable y la perfecta voluntad de Dios. Claro, o sea, aquí vamos a que, o sea, lo bueno, o sea, en su momento se dice que el peor enemigo que es, pues, es lo bueno. Por hermano Jonathan, dice que aquí hay algo, eso es para que quedemos claros ante todo lo que me están escuchando. El huerto, ¿a qué área representa? El huerto. Al Edén, No, es el huerto. al oriente, no. No, desde el huerto del santo y del El lugar, esto, el huerto representa solo a lo agradable, porque solo es una parte de lo que era lo perfecto. Pero fíjese que acá sucede algo, no sé si usted ha notado, pero en este lugar es donde Dios tenía comunión con él, pero Es que ahí ahí se podría cambiar el orden. Sí, ahí estamos Ahí se podría cambiar ahí se el podría orden. cambiar el orden. Porque ahí bajaba Dios. Ahí ¿Y bajaba. dónde baja Dios? En los tres lugares, en el lugar santísimo. exactamente. Entonces, ahí puede cambiar la Pero fíjese que yo sí le puedo decir de que Dios siempre, el Santísimo es un lugar especial, un lugar apartado. Por ejemplo, lo vemos en el tiempo de los patriarcas, ¿verdad? Cuando hacen el templo. Hay un lugar especial donde solo podía entrar el que estaba puro. Ahora voy a hacer la corrección así como lo estamos planteando. Sí, es el arca del pacto. Este lugar era el lugar perfecto, era el lugar santísimo, ¿hasta qué? La caída. La caída. Pero de ese fondo los veía. De ese mundo nos venía. Pero el lugar no cambió. No, Lo pero pusieron porque sacaron. sacaron. Por eso, Ajá. cambió. Entonces, ese El lugar. lugar permanece. De su lugar no se le puede quitar el mérito, porque Es es, que- un lugar Pero es que ahí había otro huerto del cual hicieron a los reyes. Es que estos huertos son huertos. En Edén, en el gran Edén, ahí estaba Luzbel. Pero Sí, está bonito, está precioso. Aquí en el grande pusieron a Luzbel. Ajá, ahí está. Falló. Sí, Era perfecto en su creación. Él era el sello de la perfección. Se me puso lo que puso el hermano. Y se deterioró a causa de su orgullo, de la opción de la corrupción. Génesis. Y eso, Entonces, ahí está. Génesis 2, sí. Versículo 12. pero vemos después de que él hace otra vez al cielo y la tierra en orden. ¿Va? Entonces, ahí quienes estaban trabajando. Ahí estaba el Espíritu Santo, la sabiduría, estaba Jesús y estaba Dios, ¿va? Estaba hablándoles a él. Y los creacionales, ¿cómo se llaman? Los trabajadores, los Elohim, que recibían la orden del arquitecto, literal, ¿va? Que es el lugar santo. Que es lo que mencionábamos en el Éxodo de Moisés, que criticaba a Dios, y a Orial y Bezaleel, que eran los que diseñaban todo. Sí. Ahora, ¿dónde se forma el atrio, hermano? El atrio sale después. Amén. Cuando peca, Exacto, cuando peca, ahí está. Ahí es donde hay muerte. Ahí está, donde está el pecado. maldijo toda la Mire, tierra. ahí está, hermano Elías, usted lo acaba de decir. Donde está el pecado, está el atrio. Porque ahí matan, ahí hay muerte, ahí es donde Está el atrio. Y ahí es donde solo está lo bueno. Pero mire, hermano, el huerto no. La tierra. La ¿sabe por qué? tierra no, Ahí está, la tierra no, la creación. No, la tierra. No, por eso le digo, o sea, no, la tierra, es que la tierra nunca dejó de ser. Lo que dejó de Le ser cayó perfecto, maldición a ajá, causa del hombre. lo que dejó de ser perfecto fue la creación. Pero fíjese que a la tierra sí le cayó maldición, Amén. porque dejó de dar, ahora tenían que labrarla. Tenían que labrarlo. Solo Eso los ahorita, sustantes, sí. más adelante, es que lo que pasa que aquí, mire, Que mencionó en la solo vamos prédica el a- pastor hoy, ¿cómo se llamaba? La palabrita que él dijo del barbecho del el hombre. hombre, va. Que entonces Mire, pues, tenía que quitar las espinas para poder Pero mire, sembrar. pues, aquí vamos a solo, aquí yo quiero hacer un paréntesis porque aquí ya no soy muy lejos. ¿Por qué? ¿En qué versículo estamos hoy? No estamos tan lejos. No, ¿En qué versículo estamos? estamos en el 2 y Once. Estamos con los, todo salió por los ríos. Estamos en el 2.11, 2.12. 2.12 creo que estamos.
Va. Sí, Entonces, 2:11. Aquí, mira, pues, que aquí puede haber un cambio. ¿Por qué? Aquí les estoy poniendo yo lo perfecto, lo agradable, lo bueno. Lugar santo, lugar santísimo, lugar santo y atrio. Hasta Génesis 2:11. Hasta ahí. Génesis 2:11. De ahí vamos a entrar en nosotros, cuando ya entremos más ahí, aquí, en lo perfecto, en lo agradable y en lo bueno, va a haber un cambio. Cuando ya nos sentamos más. Cuando esto ya va a dejar de ser lo perfecto y va a pasar a ser donde Dios plantó al hombre y había una acusación. Entonces, este lugar, este hueco, pasa a ser el lugar santísimo. Sí, en este caso porque fue resguardado. Ahí nadie entra. Ahí nadie entra. Ahí nadie. En este caso solamente entró Cristo. Es que si lo traemos a trasfondo espiritual, trasfondo espiritual, es el único y sumo sacerdote que entra al lugar santísimo cuando corta el velo. Ahí nos fuimos hasta la muerte de Cristo. Pero pongámoslo bien en orden. Voy a borrarle aquí. Dele, hermano, dele. Ahí está ahí, dele. Sí, tal vez ahí se puede tomar. Que sentí que se ve algo revuelto, entonces lo vamos a... Algo bastante revuelto. Para que no vaya a quedar así como que dudas y todo Algo eso. bastante. Entonces, venimos cuando crearon cielos y la tierra, perfectos, habitables, Amén. Todo. Ahí está. Entonces, número 1, sería, voy a ponerle así, cielos y tierras. Cielos y tierras. ¿Ese qué lugar Sería el lugar perfecto. En ese caso podría ser el lugar santo. El lugar santo. Sí, sería el lugar Si era agradable. perfección, es el lugar santísimo. Es el lugar santísimo. Si fuera ese. Sí. Es que ahí, por ejemplo, en Génesis, en Génesis 1:2 hay perfección. Después del Génesis 1:2, en la caída, entonces ahí ya no hay perfección. O sea que en el orden de Dios, en el orden individuo, no hacen al Santísimo primero. Hacen el lugar santo, ¿verdad? Pero sí. Santo del hombre, sí. Exacto. Porque después, cuando ya viene y Dios crea al hombre, Sí, pues ahí se comunica. ahí baja él, Es cuando el lugar santísimo. es el lugar santísimo. Cuando ya viene y hace la tierra de las delicias. O la tierra de las delicias aún no estaba. Ahí está, así como lo puso él. Ese es el orden en que van las cosas. Amén. Ahí está. Eso es lo que decía usted. Este perfecto se distorsionó. Se distorsionó Y se fue a a causa de eso. Génesis 2. Luego se volvió a hacer la creación de las cosas. En los días creacionales. Porque el cielo y la tierra ya estaban. Y entonces ahí el huerto pasa a ser el lugar perfecto, el lugar santísimo. Ahí ya vendría un ecosistema dentro de otro ecosistema. Exacto. O sea, puede inclusive, decir así. podemos decir que lo perfecto, hay algo perfecto dentro de lo mismo perfecto. Porque lo que usted decía, la tierra no cambia. No. La tierra no cambia. Entonces sí hay de lo perfecto dentro de lo perfecto. No cambia y echan afuera. Para todos. Todo esto es el gran círculo. Ahí está. Entonces Dios hizo algo especial para tener comunión con el hombre que creó. Así es que el lugar Ese santísimo era el lugar de- era el lugar santísimo. Ahí estamos. Perfecto. Pero cuando ese pecó, lo sacaron. Lo sacaron. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Sí, fue lo que había creado antes. Lo que había quedado. Esa tierra quedó ya como el atrio. El atrio. Ahí está. Porque ahí ya estaban en pecado Excelente. y estaban cometiendo todos los errores que cometemos. Y lo que dejan cuidadores, los querubines, es el Santísimo, el huerto. Exacto. Entonces lo pongamos de la casa a la puerta, ¿no? Sí. Bueno, digamos que por acá sale el río, entonces hay un río que da la vuelta a toda la tierra del este lado, y ese río mismo sale acá para otro lado. Entonces todo salió por esos ríos, hermanos, que hay un punto de entrada. Pero Lo que decía de los portales, mencionaba los portales. y dice que yo no sé si estoy mal en eso, si es corregiramos, hermanos, pero cuando hacen el templo, entraba en una puerta chiquita para entrar en el altar,
Lo Sí, hizo hace con una puerta Moisés. chiquita, es cierto. Era una puerta pequeña donde les ponían un lazo y ellos entraban. Bueno, no había puerta, Bueno, había una entrada. solo hermanos, el lugar santo. el lugar santo solo hermanos. Donde no había puerta, que era el lugar santísimo. Ah, sí, ahí. Lógicamente que el atrio también. De verdad, estaban las familias con su esta plática, grande. esta plática y esta, la verdad que ahorita cerramos, cerramos hermoso, precioso, de verdad, pero el tiempo no nos da para nos más. acabó. Solamente hay puerta en el lugar santo. Y ahí para adelante no hay puerta. No hay puerta. Es dimensional la entrada. La puerta es dimensional. El velo. Exactamente. Entonces, hermanos, fue la verdad un placer y un gusto haber estado con ustedes. Amén, hermanos. Los bendecimos desde aquí. Estamos en la plataforma de Alfa y Omega. Y que el Señor nos bendiga. Nos miramos en una próxima ocasión. Gracias, hermana Elías. Bendiciones. Lean, Dios bendiga. vamos a hablar.